Comparar promedios en medidas repetidas. El ejercicio del día de hoy lo vamos a enmarcar dentro de los criterios para seleccionar un procedimiento estadístico. Criterio número 1. Nivel investigativo relacional. Relación de variables de 2 en 2. Criterio número 2. Hoy vamos a desarrollar el objetivo estadístico comparar. Criterio número 3. Tipos de variables. Una variable categórica y una variable numérica. Las variables numéricas siempre son aleatorias. Las variables categóricas en este ejercicio son fijas. Criterio número 4. Tipo de estudio longitudinal. Varias mediciones sobre el mismo grupo se le conoce como medidas repetidas. Comparación intragrupo o intrasujeto. Y el procedimiento de elección para dos medidas, TDStudent, para muestras relacionadas. Criterio número 5, diseño del estudio. La comparación antes-después involucra un tiempo entre ambas medidas. Puede ser un acontecimiento o una intervención y dependiendo de ello, este procedimiento se puede realizar para estudios observacionales como experimentales. Criterio número 6. Comportamiento de los datos. Y hablando de variables numéricas, se exige distribución normal para el desarrollo de una prueba paramétrica. También se exige variable numérica, pero ese es el criterio número 3. Cuando de comparar medidas se trata, la distribución normal no se busca en cada medida, sino en la variable diferencia. De hecho, el procedimiento que vamos a desarrollar el día de hoy se analiza en la variable diferencia y lo vamos a demostrar. El planteamiento número 1 de nuestra hoja de trabajo dice que se ha evaluado el peso de un grupo de mujeres antes de la gestación y 3 meses después del parto. Pregunta: ¿la gestación incrementa el peso de las mujeres en más de 2 kilogramos? Aquí hay algunas particularidades. Primero, la hipótesis es de una sola cola. Y segundo, no solamente buscamos saber si hay diferencias, sino deseamos saber si este incremento es mayor a 2 kilogramos. La hipótesis convencional siempre busca diferencias. Es distinto, es diferente, no son iguales. Pero cuando se trata de una hipótesis a una sola cola, a veces buscamos demostrar un incremento, a veces una disminución. Esto depende del contexto. Buscamos un incremento cuando, por ejemplo, tenemos un grupo de personas con anemia, les suministramos un suplemento de hierro y claro que buscamos demostrar el incremento de la hemoglobina. Buscamos una disminución, por ejemplo, como cuando nos vamos al gimnasio y esperamos pesar menos al final del periodo de entrenamiento. Así que no siempre buscamos diferencias, sino que a veces buscamos demostrar incrementos, a veces disminuciones, y eso es la prueba de hipótesis a una sola cola. Comencemos con el desarrollo de nuestra tabla. Necesitamos media, error estándar, con su respectivo intervalo de confianza para la media al 95%, no solamente del peso antes y el peso después, sino también de la variable diferencia. Vamos al software estadístico SPSS y vamos a calcular esta variable diferencia en transformar, calcular variable, le ponemos un nombre que te parece diferencia. Y en la expresión numérica por convención se coloca primero la medida final menos la medida inicial, aceptar. Y en la matriz de datos tenemos una nueva columna. Hay mujeres que han incrementado de peso, hay mujeres que han disminuido de peso, pero lo que buscamos es saber si en términos generales hay un incremento.
y si este incremento es superior a 2 kilogramos. Vámonos entonces al menú Analizar, estadísticos descriptivos, Explorar. Trasladamos peso antes, peso después y también la diferencia. En gráficos vamos a seleccionar gráficos de normalidad con pruebas. Lo que en realidad a nosotros nos interesa son las pruebas. Vamos a darle continuar y aceptar. La primera prueba que vamos a observar es la prueba de Z de Kolmogorov-Smirnov para saber si se puede hacer un procedimiento paramétrico o no. Y la prueba de normalidad se analiza en la columna diferencia, no en las variables, sino en la diferencia. Y esto es muy común en análisis estadístico. En cada procedimiento hay una columna distinta donde buscar esta normalidad, en este caso en la diferencia. P-valor 0,20 en porcentaje 20%. Nos quedamos con la hipótesis H0, la cual dice que la distribución de la variable diferencia no es distinta a la distribución normal. Dicho de otro modo, es similar a la distribución normal, es decir, tiene normalidad. Entonces, sí que podemos desarrollar un procedimiento paramétrico. Mientras tanto, nos vamos llevando la información de la media, el error estándar y el intervalo de confianza para la media. Para manejar esta información, un buen artificio es copiarse la tabla de resultados y pegarla en una hoja de cálculo en Excel. Aquí es muy fácil manipular el número de cifras decimales. Por ejemplo, vamos a dejarle en 2 y copiar los valores que necesitamos para nuestra hoja de trabajo. Tenemos la media, el error estándar y el intervalo de confianza para la media. Lo mismo para el peso después, peso promedio, error estándar, intervalo de confianza y finalmente para la diferencia, la media, el error estándar y su respectivo intervalo de confianza para la media. Aquí es muy fácil hacer razonamientos. Si el promedio del peso después no está contenido dentro del intervalo de confianza del peso antes, entonces sí que hay diferencia, sí que hay un incremento. Otra forma de hacer este razonamiento sería, si el intervalo de confianza para la diferencia no contiene al cero, entonces sí que hay un incremento. Y este incremento sería de 2,35 kilogramos. Pero la pregunta de investigación es bien expresa. La gestación incrementa el peso de las mujeres en más de 2 kilogramos. Vamos a pegar esta pregunta, pero ya en forma afirmativa para la hipótesis del investigador, hipótesis H1. Y aquí la palabra clave es incrementa, por eso la vamos a poner en negrita y en mayúsculas. H0 siempre se opone a la hipótesis del investigador, simplemente le agregamos la palabra no. ¿Qué tal si trabajamos con 5% de nivel de significancia? Si lo quieres expresar en cifras decimales, 0,05, procedimiento estadístico, prueba de T para medidas repetidas. Ese es el nombre más adecuado, a pesar de que el software estadístico lo denomina prueba de T para muestras relacionadas. No existen tales muestras, es un solo grupo al cual se le ha medido en 2 ocasiones, por lo tanto se trata de medidas repetidas. Y ahora nada más nos falta calcular el valor de P, que lo vamos a hacer con el software. Entonces nos vamos al menú Analizar, Comparar medias, prueba de T para medidas repetidas. El software le dice muestras relacionadas, también le puede decir muestras emparejadas o grupos emparejados. Todos esos nombres no hacen honor al procedimiento. El nombre correcto sería medidas repetidas. Hacemos clic, aparece un cuadro de diálogo. Por convención,
Se traslada el peso final, enseguida el peso inicial. Asegúrate de que los dos estén en la misma línea. Le damos a aceptar. Y ahora quiero que te concentres en lo siguiente. La prueba de T, y como quiera que el valor de P es muy pequeño, 0,000, nos vamos a enfocar únicamente en el valor de T. 11,583. Prueba de T para muestras emparejadas, dice el software. Hemos analizado la columna antes y la columna después. Vamos a demostrar que analizar la columna diferencia equivale al procedimiento anterior. Y para ello nos vamos al menú Analizar. Comparar medias. Prueba de T para una muestra, porque en realidad solo hay una muestra. Lo que existe son medidas repetidas. Así que ingresamos en este lugar, trasladamos la columna diferencia, le damos clic en aceptar y quiero que observes el valor de T, 11,583. Prueba de T para una sola muestra, 11,583. Regresamos hacia arriba, 11,583. Prueba de T para muestras emparejadas, prueba de T para medidas repetidas. Demostrado entonces está que analizar la columna antes y después es exactamente lo mismo que analizar la columna diferencia. Pero esta segunda opción tiene una ventaja. Y esa ventaja es que tú puedes introducir un valor de contraste, prueba de T para una muestra, y tú puedes cambiar el valor donde dice valor de prueba, porque lo que buscamos es saber si ha habido un incremento de peso de 2 kilogramos. Así que no solamente queremos saber si hay diferencias entre la medida antes y la medida después. No, queremos ir más allá. Queremos saber si esta diferencia es superior a los 2 kilogramos. Por lo tanto, podemos colocar aquí 2, que corresponde a 2 kilogramos. Lo que no se puede hacer con la ruta anterior. Así que vamos a darle en aceptar. Ya tenemos un nuevo valor de T y por tanto un nuevo valor de P. Vamos a copiar este valor de P para nuestra hoja de trabajo. Si lo quieres expresar en porcentaje, nada más le corres la coma decimal en 2 posiciones y el resultado, lo que queda, ya está expresado en porcentaje. Ahora regresemos al software y vamos a demostrar que con la ruta anterior, analizar, comparar medias, prueba de T para muestras relacionadas, no hay una opción para que tú coloques esos 2 kilogramos de diferencia. Nada más busca saber si hay diferencias entre una medida y otra. Por lo tanto, y dado que es equivalente a analizar la columna antes y después a analizar la columna diferencia, lo correcto es analizar la columna diferencia. Demostrado está que la prueba de T para medidas repetidas es la misma que la prueba de T para una sola muestra. Pero no solamente queremos saber si hay un incremento de 2 kilogramos, sino que además la prueba de hipótesis es a una sola cola. Queremos saber si ha aumentado. En ese caso, el artificio consiste en dividir esta cifra exactamente en 2. Entonces sacamos nuestra poderosa calculadora científica y el valor de P lo dividimos entre 2. El resultado es el valor de P, pero a una sola cola, que si lo quieres expresar en porcentaje, nada más tendrías que correr el punto decimal. En este caso lo vamos a convertir a coma decimal. Lo mismo haremos para el valor inicial. Y este resultado estaría expresado ya en porcentaje. ¿Listo? Vamos a demostrar que lo que hemos realizado es correcto. Dividir el p-valor entre 2 para la hipótesis a una sola cola. Y para ello vamos a utilizar el software estadístico StatGraphic. Esta parte no lo tienes que hacer.
únicamente lo voy a hacer con fines demostrativos. En el menú Analizar, prueba de hipótesis, una muestra, distribución normal, hipótesis de contraste, 2 kilogramos de incremento de peso, peso promedio de la diferencia de peso, 2,35. Recuerda que no estoy agregando todas sus cifras decimales, así que podría haber alguna ligera diferencia. Desviación estándar no está en la tabla, recuerda que esto es el error estándar, pero sí está en los resultados de la exploración que habíamos realizado preliminarmente. Aquí está la variable diferencia, desviación estándar. Vamos a copiar este dato para llevarlo a nuestro análisis. Copiamos entonces, lo ponemos en el software. Tamaño de la muestra casualmente son 100. Si tú observas la matriz de datos son 100 registros, 100 casos. Así que lo dejamos por defecto. Le doy clic en aceptar y me pide que cambie el separador decimal. No hay problema, le vamos a poner el punto. Lo mismo en este lado. Aceptar. Y el valor de t en este caso es 1.72. Revisemos en el cálculo que hicimos nosotros, 1.72 al redondeo. Valor de P, 0,089. Valor de P, 0,087. Recuerda que no hemos utilizado todas las cifras decimales. Y ahora vamos a ver el valor de P a una sola cola. Clic derecho, opciones de análisis. Le vamos a dar mayor que, para ver si ha incrementado. Aceptar. Y listo, fíjate que el valor de P es la mitad, 0,043. Y nosotros ya habíamos hecho ese procedimiento, ya lo habíamos dividido entre 2. Demostrado está que cuando la hipótesis es a una sola cola, le tienes que dividir al P valor entre 2. Esto cuando los datos están a tu favor. La hipótesis dice incrementa y fíjate que el peso después ciertamente es mayor al peso antes. Pero ¿qué pasaría si en lugar de incrementa, aquí diría disminuye? Si fuera el caso de que el investigador sospechara que el embarazo disminuye el peso de las mujeres. En este caso, el valor del promedio no está a favor de la hipótesis porque claramente es numéricamente superior al peso antes. En ese caso, lo que se coloca aquí es su complemento, lo que le falta para ser 100% o lo que le falta para ser 1. Vamos a demostrarlo. En el software StatGraphic, clic derecho, opciones de análisis y ahora le ponemos menor que. Porque en teoría esa sería nuestra hipótesis, disminuye. Le damos en aceptar y fíjate que sale 0.956, es decir, el complemento de este cálculo que habíamos realizado inicialmente. Vamos a cambiarle, esto nada más fue un caso hipotético, lo dejamos en incrementa. Y ahora vamos a darle lectura. Para ello copiamos el p-valor y como esto es un ritual, entonces vamos a escribir lo siguiente. Con una probabilidad de error del, pegamos la magnitud del p-valor, enseguida H1, y este valor del error está por debajo del nivel de significancia, por tanto nos quedaremos con H1, donde dice que la gestación incrementa el peso de estas mujeres. Ahora que has completado tu hoja de trabajo, ya le puedes dar clic en guardar. Esto porque el producto del día de hoy es el archivo datos15.doc. Antes de finalizar, ¿qué pasaría si tu variable no tiene distribución normal? Estamos hablando de la variable diferencias, por eso aquí no hay homogeneidad de varianzas porque solo se analiza la última columna. Si no existe distribución normal, entonces aplicas un equivalente no paramétrico que sería la prueba de Wilcoxon. Vamos a ver dónde está en el software SPSS. En el menú Analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, 2 muestras relacionadas. Bueno, ya sabemos que son 2 medidas repetidas, pero es que así se le conoce habitualmente a este procedimiento. Y aquí
aparece un cuadro de diálogo muy similar a la prueba de T. Trasladamos la medida final, trasladamos la medida inicial, asegúrate de que estén en la misma fila. Por defecto es la prueba de Wilcoxon, procedimiento no paramétrico. Clic en aceptar y lo que tendrías que observar es el p-valor como en cualquiera de los procedimientos anteriormente desarrollados.